Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Deseando que se encuentren de lo mejor. Pues bueno, ya está disponible la guía para el taller intensivo de capacitación docente ciclo escolar 2021-2022. Esta primera imagen que te estoy compartiendo es en relación a esto, que el 16 de agosto vamos a iniciar con las inscripciones y reinscripciones al ciclo escolar. Y el 17, 18, 19 y 20 se va a desarrollar este taller intensivo, donde ya tenemos este documento, y aquí en los comentarios de este video te voy a dejar la liga para que la descargues, así como esta presentación, y tú puedas facilitar el desarrollo de las mismas. En esta guía nos menciona que está organizada en 5 sesiones. Ya observamos en el calendario que nos está presentando la autoridad que solamente son 4, donde vamos a desarrollar este taller en 3 sesiones de 4 horas, y en una única sesión vamos a trabajar lo que es la planeación y poner en marcha las actividades para el regreso a clases. Pero bueno, ¿qué les parece si revisamos de qué va a tratar y qué tenemos que hacer en este taller de este ciclo escolar 2021-2022? Nos inicia mencionando estas condiciones generales, donde este taller titulado Reflexiones, Estrategias y Compromisos para el Regreso a Clases tiene la intención de apoyar a las y los maestros en el fortalecimiento de sus habilidades y los saberes para afrontar los desafíos que se van a presentar en este ciclo escolar 21-22 y en su reencuentro con la comunidad escolar, contemplando aspectos relacionados tanto con la práctica docente como con su bienestar emocional. Cabe mencionar que esta guía de trabajo, esta guía del taller, nos hace referencia que está preparada para trabajar de manera presencial, pero todo esto va a depender del semáforo epidemiológico de tu entidad. Si en tu entidad no se encuentran las condiciones, la autoridad de salud y de educación determinan seguir trabajando a distancia, se puede desarrollar como tal. Nos marca un objetivo general: que las maestras y los maestros generen estrategias para fortalecer el aprendizaje de las alumnas y los alumnos a partir de la reflexión y el reconocimiento tanto de su práctica como de la relación con el colectivo y la comunidad, a fin de afrontar los retos en el regreso a clases. Los objetivos específicos: que las maestras y los maestros identifiquen sus emociones en torno al regreso a clases desde lo individual y lo colectivo, con la finalidad de plantear acciones que les permitan propiciar un reencuentro positivo con todas y todos. Se van a generar estrategias para promover la participación de madres, padres de familia o tutores como estas figuras que van a coadyuvar en el proceso educativo en un marco de respeto y colaboración. Se debe identificar la importancia del diagnóstico como una herramienta fundamental para la toma de decisiones ante los desafíos que se presenten en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Se deben generar estrategias de trabajo en el aula que deben de estar enfocadas en las características de las alumnas y los alumnos para fomentar su autonomía, el ambiente de colaboración en el grupo y el trabajo entre pares. Y ya por último, establecer compromisos para favorecer un regreso a las aulas centrado en el bienestar y en el aprendizaje de nuestros alumnos. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos presenta este documento, y pues este documento permite facilitar a la persona que estará a cargo de la organización de las actividades y su puesta en marcha, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. La metodología del taller
se fundamenta en un enfoque colaborativo y que está centrado en la persona, con la intención de propiciar que las maestras y los maestros dialoguen y reflexionen a partir de su propia experiencia, donde se dé un intercambio de prácticas y estrategias de manera colaborativa para fortalecer su labor. Entonces, se va a trabajar de manera individual, en equipos y en plenaria. Los productos de este taller nos habla de 4 productos. El primero, un inventario de estrategias para la participación, que es un conjunto de estrategias ordenadas con las que las maestras y los maestros van a promover la participación de manera corresponsable con madres, padres y o tutores para favorecer el aprendizaje de las y los alumnos. Número 2, un esquema de información complementaria del diagnóstico, donde nos hace referencia a la descripción de aspectos a incorporarse en el diagnóstico, así como los actores que pueden proporcionar la información. El tercer producto, un repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Vamos a elaborar una integración de los elementos generados en las actividades realizadas en la sesión que se enfocan en el desarrollo de la autonomía, la atención diferenciada y el trabajo entre pares. Y ya por último nos habla del tendedero de compromisos. Aquí vamos a llevar a cabo una selección de acuerdos y acciones que asumirá el colectivo para favorecer el regreso a clases. ¿Cómo está organizado este taller? Está organizado en 4 sesiones. Estas 4 sesiones se van a trabajar sesión 1 y 2 en el día número 1. Ya había mencionado 4 horas por día. En el día número 2 es la tercera sesión y en el día número 3 es la cuarta sesión y el cierre del taller. ¿Qué nos habla esta primera sesión? El reencuentro con el colectivo. Su objetivo es que las maestras y los maestros identifiquen sus emociones en torno al regreso a clases desde el plano individual, pero también de manera colectiva, con la finalidad de plantear acciones que permitan propiciar un reencuentro de manera positiva con todas y todos. Nos dice en la primera actividad, mis emociones ante el regreso a la escuela. Aquí vamos a trabajar esta actividad de manera individual, pero también en plenaria. Vamos a ir identificando estos imágenes que nos permitan especificar de qué manera está organizada la actividad. Nos dice, vamos a leer el texto Vivo mis emociones, que se encuentra en el anexo número 1 de este documento. Ya que ustedes hayan elaborado, hayan llevado a cabo la lectura, van a identificar qué significa para ustedes el regreso a clases de manera presencial y van a escribir en hojas sueltas cada una de las emociones que esto te hace sentir. En plenaria van a elaborar una red emocional del colectivo a partir de lo siguiente. Nos propone ubicar las hojas en un espacio que seleccionen para ello. Puede ser una pared, un muro de Padlet, etc. Y una vez que han pasado todas y todos, van a identificar las emociones que se repiten y las van a unir con líneas. Y aquí en ese mismo anexo nos presentan las diferentes emociones que nosotros vamos a centrar con cuál nos estamos identificando. Nos dice que vamos a observar la red emocional y vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Y antes de iniciar las preguntas, podemos identificar, aquí está la red emocional, donde se va uniendo estas emociones que el colectivo ha dejado presente para que todos observemos qué es lo que está pasando en nuestra escuela. Entonces nos dicen qué emociones les genera el regreso a clases de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Qué coincidencias identifican?
se ven todas y todos reflejados en esa red. ¿Para qué les sirve tener esta red emocional? Hacer este ejercicio de la red emocional nos permite darnos cuenta de las diferentes emociones que se están experimentando en el colectivo y además que como personas estamos viviendo en esta situación extraordinaria que les replantea su forma de vivir de manera general, pero también la forma de enseñar y de aprender. En la segunda actividad, juntas y juntos regresamos a la escuela. La vamos a llevar a cabo de manera plenaria y a partir de la lectura del texto Cómo autocuidarnos, que se encuentra en el anexo número 2, vamos a reflexionar y vamos a responder. ¿Qué podemos hacer para que la experiencia emocional que representa el regreso a clases sea de manera positiva para todo el colectivo? ¿De qué forma podemos ser una red de apoyo que fomente el autocuidado emocional de quienes formamos el colectivo? A continuación, en ese mismo documento nos presenta esta imagen donde vamos a redactar 6 formas en que pueden brindarse apoyo entre docentes para el autocuidado tanto en lo individual como en el colectivo en este regreso a clases. Aquí está listado de formas para autocuidarnos en el regreso a clases. Y hasta aquí llegamos con esta primera sesión, pero recuerden que este primer día está contemplado con 2 sesiones. La segunda sesión nos dice las familias aliadas para el aprendizaje. El objetivo de esta sesión es que las maestras y los maestros generemos estrategias para promover la participación de madres, padres de familia y o tutores como estas figuras que van a coadyuvar en el proceso educativo en un marco de respeto y colaboración. La primera actividad en plenaria. Vamos a colaborar y participar con responsabilidad. Debemos de reflexionar sobre las siguientes preguntas y con las respuestas elaborar un esquema sobre la participación de las madres, padres y o tutores como se muestra en la siguiente imagen, pero ahorita vamos a observarla. Primero, 3 preguntas esenciales para que nos permitan reflexionar. La primera, ¿qué beneficios identifican de su participación en la escuela? Número 2, ¿qué desafíos identifican en relación a su participación? Y número 3, ¿se está promoviendo su participación corresponsable y en qué medida se está logrando de los padres de familia? Y aquí anotamos cuáles son estos beneficios de la participación, qué desafíos tenemos. Y aquí yo puedo mencionar, si nosotros no hemos leído la lectura de Sam Brady, que nos habla de esto, de cómo vamos a fomentar y vamos a tener una relación permanente con los padres de familia para poder fortalecer el aprendizaje de los alumnos, y que esto no es nuevo. Esto también lo vimos en las sesiones del Consejo Técnico del ciclo escolar 2021, y aquí vamos a volver a reiterar, unir el trabajo con los padres de familia para que ellos participen y ellos puedan potenciar también el aprendizaje de los alumnos desde sus hogares. Actividad número 2 nos habla de corresponsabilidad y cercanía con las familias. En plenaria vamos a realizar la lectura comentada del texto breve, aspectos a considerar sobre la participación de madres, padres de familia o tutores en el proceso educativo. Se encuentra en el anexo número 3. Ya que nosotros hemos leído, vamos a identificar y vamos a registrar los aspectos que hasta ahora han contemplado para promover la participación de las familias como estas figuras importantes para coadyuvar en el proceso educativo. Para esto
podemos recuperar lo siguiente: el decálogo de la colaboración en la escuela que ustedes realizaron el ciclo escolar pasado en el taller intensivo titulado Horizontes, Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor. Las acciones que se vinculan con la familia en el ámbito participación de la comunidad del programa escolar de mejora continua. Actividad número 3. ¿Cómo promovemos la participación de madres, padres de familia y o tutores? Aquí, en equipos, vamos a leer los ejemplos del anexo número 4 titulado Estrategias que se pueden implementar para fortalecer los vínculos entre la escuela y la familia. Vamos a dialogar sobre las estrategias que desde nuestra propia experiencia nos han dado resultados satisfactorios para fomentar la participación de manera corresponsable. Vamos a seleccionar 2 o 3 estrategias de las que se compartieron y las vamos a anotar, considerando los siguientes aspectos: en qué consiste la estrategia, cómo la implementamos, qué insumos o materiales utilizamos, qué preparación requerimos por parte del docente y qué beneficios, ventajas resultaron de su implementación. Cada equipo va a presentar al colectivo las estrategias que seleccionaron y van a elaborar un inventario de estrategias para promover la participación de manera corresponsable de madres, padres y o tutores a partir de lo siguiente. Vamos a integrarlas en un documento, se van a revisar y se van a llevar a cabo los ajustes de las estrategias que se han seleccionado y vamos a dar el diseño que consideramos más adecuado. Muy bien, y con esto hemos finalizado el día número 1. Pasamos al siguiente día, día número 2, sesión 3, el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. El objetivo de esta sesión es que las maestras y los maestros identifiquemos la importancia del diagnóstico como esta herramienta fundamental para la toma de decisiones ante los desafíos que se presentan en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. La primera actividad, desafíos en el aprendizaje. Aquí nos dice que en el informe Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 que presentó Mejoredu en el 2020, se señala que si bien las y los estudiantes reforzaron aprendizajes nuevos, adquirieron nuevos conocimientos y aprendieron a usar nuevas aplicaciones o plataformas, también consideraron, entre otros problemas, menores aprendizajes y comprensión y percepción de no tener los conocimientos necesarios para el siguiente grado. Esto en el periodo de contingencia correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Considerando lo anterior, ¿qué percepción creen que tienen sus estudiantes sobre su propio aprendizaje? Aquí, los retos a los que nos vamos a enfrentar la comunidad al regresar a las aulas serán de diversa índole y que van a implicar el reconocimiento de múltiples elementos, entre los que destacan la percepción sobre el propio aprendizaje por parte de las alumnas y los alumnos, así como de las maestras y los maestros. Tomando esto en cuenta, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo valoran el aprendizaje que alcanzaron sus alumnas y alumnos durante el ciclo escolar anterior? Número 2, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentarán respecto a los niveles de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes? Y con eso terminamos esta primera actividad. Pasamos a la número 2, la importancia de hacer un diagnóstico. Aquí vamos a trabajar en equipo, pero también en plenaria. Nos dice
como primer momento en equipo, vamos a leer el anexo número 5, referente a los aspectos clave para definir el diagnóstico educativo e identificar los elementos que más se apeguen a su percepción acerca de lo que es un diagnóstico y para qué sirve. Cabe aclarar que esto lo hemos estado trabajando en ciclos escolares anteriores cuando construimos nuestro programa escolar, cuando también ya estamos en el ciclo, iniciamos clases con nuestros alumnos y partimos de un diagnóstico para conocer cómo se encuentran nuestros alumnos. Entonces, esta lectura solamente es para reforzar. Ahora, vamos a reflexionar y responder. Dentro del contexto de la pandemia, ¿qué cambios han realizado a las herramientas para elaborar su diagnóstico? ¿Hicieron modificaciones en su implementación? ¿Qué prácticas de las que modificaron al elaborar el diagnóstico podrían conservar? ¿De qué manera los cambios al diagnóstico favorecieron el aprendizaje de sus estudiantes? Cabe mencionar que en el ciclo 2021 trabajamos a distancia. Muy bien, entonces todavía no se sabe, de acuerdo a cómo se encuentra el semáforo epidemiológico, cómo va a ser el inicio del regreso a clases. Puede ser a distancia, puede ser presencial, pero nosotros vamos a implementar estrategias que nos permita conocer cómo se encuentran nuestros alumnos, porque recuerden, nosotros vamos a iniciar con un diagnóstico para que con esta información podamos elaborar un plan de trabajo que se va a desarrollar en el primer momento del ciclo escolar para que se pueda desarrollar y los alumnos alcancen los aprendizajes que se tuvieron que dar en este ciclo escolar, bueno, en el ciclo que culminó 2021. En un esquema como el que nos estamos observando, vamos a escribir 5 aspectos que ustedes van a recuperar para aplicarlos en el diagnóstico y que realizarán en este ciclo escolar. En plenaria vamos a compartir 2 o 3 ejemplos de los que anotamos en equipo. En la actividad número 3, la información para la toma de decisiones. Aquí, de manera individual, vamos a responder qué tipo de estrategias o actividades modificaron para atender las necesidades de las alumnas y los alumnos. Número 2, como parte de estas estrategias, implementaste actividades enfocadas a fortalecer la autonomía, la atención diferenciada, el trabajo colaborativo o la colaboración entre pares. Escribe un ejemplo considerando los siguientes aspectos. Y aquí lo tenemos. Nos dice que podemos apoyarnos del siguiente esquema o elaborar un formato propio. Vamos a anotar el tema y objetivo. ¿Cuál fue la actividad o las actividades? Las características que atiende de las alumnas y los alumnos derivadas del diagnóstico y el logro del objetivo planeado. Estas acciones te permitirán identificar de manera más clara la importancia de realizar un diagnóstico y retomar la información que ustedes obtuvieron para la toma de decisiones. Realizaron ajustes o adaptaron actividades que desarrollaron en su planeación docente, siendo acordes a las necesidades y las características de sus propios alumnos. En la actividad número 4, herramientas del diagnóstico. Aquí, de manera individual, con base en las actividades que han realizado hasta este momento, reflexionen sobre qué herramientas del diagnóstico se pueden utilizar para favorecer el aprendizaje. Ahora, lean la información de la siguiente tabla y seleccionen aquellas que no hayan implementado. Y tenemos esta tablita que nos presenta herramientas para elaborar o implementar nuestro diagnóstico. Nos dice evidencias y productos.
la observación directa y sistemática de las alumnas y los alumnos, entrevistas individuales y grupales, entrevistas a las familias, fichas de salud, aplicación de instrumentos escritos, preguntas orales, observación de comportamiento, estudio de la documentación escolar, guía de observación, portafolio de evidencias, bitácoras y diarios, revisión de libretas y cuadernos de actividades, elaboración de guías y análisis del comportamiento de la alumna o el alumno. Este documento es elaboración con base en Garduño 2018, Silverstein y Olmedo 2017. Fíjense que yo les puedo recomendar también, que es algo que ustedes han utilizado, el cuadernillo número 4 de la serie de la evaluación formativa, que si ustedes no lo han leído, aquí en el canal tenemos un video que presentamos con ustedes en primer momento para que conocieran lo que es la evaluación formativa, y en el cuadernillo número 4 que comentamos, que nos habla de las técnicas e instrumentos de la evaluación formativa. Esas son algunas de las que nos presentan aquí, pero ahí van a poder ustedes identificar, y lo más importante, si no las conocen, poder tener esta facilidad de cómo nos presenta este cuadernillo, además de los ejemplos de cómo se tienen que implementar. Ahora, nos dice, leamos las siguientes tablas. Nos presenta por un lado una evaluación diagnóstica de segundo de primaria a tercero de secundaria, y por el otro lado las fichas descriptivas, que si ustedes recuerdan, esas las estuvimos o las construimos, mejor dicho, en el Consejo Técnico Escolar 2021, y en la octava sesión ya teníamos que tenerlas desarrolladas, ya las teníamos que tener construidas para presentar y dejarlas para este ciclo escolar 21-22, y los compañeros conozcan las características del grupo y de los alumnos que requieren apoyo. Entonces, nos dice, evaluación diagnóstica de segundo de primaria a tercero de secundaria. El objetivo es ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les va a permitir obtener un diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos al inicio del ciclo escolar, y que dispongan, entre otros, de información para reflexionar en el Consejo Técnico Escolar sobre cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad detectadas, contribuir al diálogo entre las maestras y maestros con el propósito de generar estrategias para fortalecer su práctica pedagógica a nivel grupal e individual. En las fichas descriptivas nos sirven para describir los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada una de los alumnos, tales son los conocimientos previos, las habilidades de socialización, cómo se comunican, sus estilos de aprendizaje, su vinculación y apego seguro, desarrollo de la autonomía, etc. En particular de quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales esperados del grado que cursa. Muy bien, entonces, a continuación nos pide responder de manera individual las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad me brinda la información arrojada por la evaluación diagnóstica y por las fichas descriptivas? ¿Qué beneficios o qué ventajas tienen para mi propia práctica docente? De las dos propuestas, piensen cuáles son los aspectos principales que les van a permitir conocer sobre el grupo que van a atender en el ciclo 21-22 y que corresponden con la información que ustedes necesitan para elaborar su planeación y realicen acciones de carácter pedagógico. Obviamente que todo esto sea con ayuda de estos documentos para conocer las características de nuestros alumnos. Ahora, situándonos en el próximo diagnóstico que ustedes van a elaborar, llenen el siguiente esquema que aparece a continuación y van a especificar qué otros aspectos necesitan para conocer, para complementar el diagnóstico, que actores
pueden compartirse esos datos y cómo pueden involucrarlos en el proceso. Este esquema de información complementaria del diagnóstico, vamos a notar qué información me hace falta y quién puede proporcionarme la información y cómo puedo involucrarlos en el proceso. Muy bien. Y pasamos al día número 3. En este día número 3, la sesión 4, estrategias para el trabajo en el aula. El objetivo es que las maestras y los maestros van a generar estrategias de trabajo en el aula que están enfocadas en las características de las alumnas y los alumnos para fomentar la autonomía, el ambiente de colaboración en el grupo y en el trabajo entre pares. La actividad 1 es fortalecer la autonomía. Nos dice que revisemos el siguiente video titulado La educación más allá del aula, autonomía en la enseñanza y el aprendizaje, estrategias prácticas. También aquí en la descripción del video te voy a dejar la liga, ya de manera específica nos dice de los minutos que tenemos que revisar para que ustedes ya no estén buscando, ahí les vamos a anotar la liga para que con un solo clic vayan al video y con base en la información de los fragmentos de este video van a reflexionar sobre las siguientes preguntas, registrando las palabras clave que les van a permitir visualizar los aspectos que como colectivo consideraron más relevantes. ¿Cómo han trabajado con la familia para impulsar la autonomía en las alumnas y los alumnos? A partir del trabajo a distancia, ¿qué estrategias implementaron para fortalecer su autonomía? ¿Qué grado de autonomía perciben en sus estudiantes? ¿Cómo lo identifican? Y por último, ¿qué acciones podemos realizar para favorecer la autonomía? Ahora, reúnanse en equipos. Con el registro realizado, van a elaborar una nube de palabras como la que observan en esta imagen. Pueden hacerlo en el pizarrón o con un material que tengan disponible o bien utilizando alguna aplicación para generarla. Hay diferentes aplicaciones, diferentes páginas que nos permiten generar esta nube de palabras de manera fácil. También aquí en la descripción del video les vamos a dejar una para que ustedes ya vayan con un solo clic a esta página y puedan construir su nube de palabras. Ya que ustedes tengan esta nube de palabras, van a compartir ejemplos de estas nubes que realizaron. Esta evidencia la van a utilizar para conformar el repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Esta se va a llevar a cabo en la actividad 4 de esta sesión. En la actividad número 2, la atención diferenciada, se van a reunir en primer momento en equipos y van a leer el texto del anexo 6 en el que Carol Ann explica la enseñanza diferenciada y comentan qué estrategias de atención diferenciada ustedes conocen o han implementado con las alumnas y los alumnos. Ahora bien, lean el anexo número 7, contratos de aprendizaje, y van a realizar una adaptación de la estrategia a su contexto y su práctica considerando los elementos de la siguiente tabla. Y aquí tenemos adaptación de la estrategia al contexto y su práctica, donde vamos a registrar el objetivo, la descripción, cuáles son los beneficios y cuáles son las recomendaciones. Nuevamente, esta evidencia la van a utilizar en el repertorio de insumos. Aquí ustedes van a compartir la información con el colectivo explicando por qué consideran que la adaptación de esta estrategia es adecuada para su nivel, para el grado y o la modalidad en la que están trabajando. En la actividad número 3, la colaboración para el aprendizaje. Nos dice que en plenaria vamos a revisar el anexo número 8 que nos habla de la autonomía y la colaboración, así como el 9 que nos habla de la diversificación y circulación de saberes. Y vamos a comentar sobre los siguientes aspectos. ¿Quiénes tienen conocimiento y experiencia sobre metodologías de trabajo entre pares?
cómo han llevado a cabo estas metodologías, qué aprendizajes desarrollan o fortalecen las alumnas y los alumnos con estas metodologías. Ahora bien, reúnanse en equipos con base en los siguientes criterios, propongan una estrategia de trabajo entre pares de acuerdo a su nivel, modalidad y contexto, utilizando el formato que consideren más conveniente. Esta evidencia la van a utilizar en el repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Y aquí nos presentan 3 criterios para diseñar estrategias didácticas. Nos dice criterios pensados en el contexto, nos presentan 10. Criterios pensados en las alumnas y los alumnos también nos presentan 10. Y criterios pensados en las maestras y los maestros multigrado también nos presentan 10. Muy bien. Ahora, la actividad número 4, nos organizamos para colaborar. Nos dice que en primer momento nos vamos a reunir en equipo en los que hemos estado trabajando a lo largo de esta sesión. Vamos a integrar las evidencias generadas en las actividades anteriores en un material con el título Repertorio de insumos para el trabajo en el aula, utilizando el formato que consideren ustedes más adecuado. Recuerden, ¿cuáles son estas 3 actividades? La primera, actividad número 1, nube de palabras. Actividad número 2, adaptación de la estrategia. Y actividad número 3, estrategias de trabajo entre pares. Tomando como referente que han estado trabajando en el mismo equipo durante la sesión, vamos a identificar las acciones que cada quien llevó a cabo. En la siguiente tabla van a marcar únicamente la casilla que defina las que realizaron. Y aquí tenemos las acciones. Esto nos presenta el documento del taller y dice: propuse ideas, ¿cuál es mi percepción? Del colega 1, del colega 2, 3, 4 o si hay más colegas. Ofrecí y solicité información centrada en lo que estaba haciendo, opiné y seleccioné puntos de vista de forma pertinente al tema, sinteticé información, controlé el tiempo, registré lo más importante de lo que pasa en el equipo, fui conciliador, facilité la comunicación, propuse acuerdos, mantuve una perspectiva crítica entre las y los compañeros, y entonces ahí voy a ir marcando sobre mi percepción y sobre lo que estuvo llevando a cabo o lo que presentó cada colega. Para finalizar, en plenaria vamos a reflexionar sobre lo que identificaron con base en los siguientes tópicos: la participación individual, la participación de los colegas al trabajar de manera colaborativa y cuál fue el resultado del trabajo en equipo, que ya lo mencionamos, repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Muy bien, el cierre del taller, ya vamos cerrando este taller. El objetivo de este cierre es que las maestras y los maestros establezcan compromisos para favorecer un regreso a las aulas que esté centrado en el bienestar y el aprendizaje de nuestros alumnos. La actividad, compromisos para el regreso. Vamos a elaborar un tendedero de compromisos. En equipos vamos a definir 2 compromisos que quieran asumir para el regreso a las aulas, que estén centrados en el bienestar y el aprendizaje de nuestros alumnos. Después vamos a realizar un equipo, se encarga de instalar un tendedero con el material que dispongan, ya sea una cuerda, un alambre, etcétera, o alguna herramienta digital en la cual colgarán las propuestas de compromisos elaborados. Aquí, si nosotros estamos utilizando alguna plataforma, ya sea Zoom, ya sea Google Meet, ya sea Microsoft Teams, podemos utilizar algunas herramientas digitales como lo es Jamboard, que nos permita trabajar en ese momento de manera colaborativa, y vamos a ir escribiendo para que se vaya construyendo en tiempo real. Otro equipo va a recolectar las 2 propuestas de sus compañeras y compañeros para colocarlos en el tendedero.
Un equipo más se va a encargar de leerlos y ponerlos a consideración del colectivo para identificar aquellos que tengan más me gusta, ¿sí? Así como nuestro canal, así como este video, espero que tenga varios likes, varios me gusta, y que también aquí en los comentarios del video ustedes nos escriban qué tal les pareció, qué necesitan para la construcción de este taller. Finalmente, otro equipo se encargará de escribir la selección de compromisos del colectivo que van a asumir como escuela y que favorecerán una práctica docente que permita un regreso a las aulas y que esté centrado en el bienestar. Muy bien, en plenaria vamos a comentar la importancia de este tendedero de los compromisos como un recurso que va a sintetizar el resultado de los aprendizajes de estos días de capacitación y se convierten en el referente que dará sentido de comunidad para afrontar con esperanza este tan ansiado regreso a clases. Vamos a identificar una forma de hacer que su tendedero de compromisos quede en un formato útil para compartirlo con la comunidad escolar. Puede ser en un periódico mural o bien algún recurso para compartir en redes sociales, ya sea una infografía, audios, fotos, entre otros. Ustedes pueden utilizar diferentes aplicaciones, diferentes páginas, y la más recomendada es Canva, que les permite hacer estas infografías de manera sencilla y de manera práctica sin tener que conocer la parte tecnológica o la parte de construcción del uso de aplicaciones. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, espero que les facilite el desarrollo de su taller y lo más importante, que construyan todo esto que estos objetivos que nos está presentando este taller y que permita ir preparándonos para que en la siguiente semana que vamos a trabajar lo que es el Consejo Técnico Escolar, ustedes ya tengan estas herramientas para poder construir su programa escolar de mejora continua, y cuando inicie el ciclo escolar va a iniciar de la mejor manera. Les deseo mucho éxito, les deseo un excelente taller, y lo más importante es que trabajen de manera colaborativa para que su colectivo puede estar encaminado de mejor manera a atender el aprendizaje de todos sus alumnos. Cuídense mucho y nos vemos pronto, y no olviden suscribirse y darle like. Hasta pronto.